Bueno, perfecto. Y en los próximos 45, 50 minutos vamos a estar hablando acerca de qué nos dicen las guías sobre el manejo de la enfermedad renal diabética. Este ha sido un campo, digamos, muy dinámico, sobre todo por la llegada de nuevos estudios, nuevas moléculas que han ido o que han permitido que estas guías se vayan actualizando conforme nueva evidencia aparece. Este es mi conflicto de interés. He participado en distintos eventos patrocinados por la industria. Específicamente, este es un espacio por el que recibo honorarios por parte de Bayer. Bueno, esta será la agenda que desarrollaremos el día de hoy. Estaremos hablando un poco de dieta y enfermedad renal diabética, un tópico realmente que no pierde vigencia, muy importante. Estaremos hablando del manejo de la diabetes como tal en el paciente con enfermedad renal crónica, recomendaciones de la guía sobre hipertensión arterial, dislipidemia. Por supuesto que tenemos que hablar de las intervenciones farmacológicas modificadoras de la enfermedad y hablaremos un poquito sobre implementación y barreras en las guías de enfermedad renal diabética. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos una búsqueda en la literatura y analizamos las guías que nos hacen recomendaciones con respecto a las medidas farmacológicas y no farmacológicas en el paciente con enfermedad renal crónica en general, no hablemos solo de enfermedad renal diabética, en realidad vemos que no hay tantas guías como nosotros desearíamos, ¿verdad? Y probablemente esto tiene dos explicaciones. Uno, posiblemente los nefrólogos no seamos tan prolijos en la investigación como si lo son otros especialistas como los cardiólogos, entre otros. Y dos, tal vez esto está también explicado por la escasa representación que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica en los estudios donde se evalúan intervenciones de alto impacto en cuanto a desenlaces cardiorrenales. Pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a analizar esta noche. Cuando nosotros hacemos una línea de tiempo y vemos cómo se han comportado las distintas complicaciones de la diabetes a través del tiempo, vemos cómo con la llegada de la hemoglobina glicosilada y el cuidado integral se logró disminuir las complicaciones relacionadas con la diabetes. Vean ustedes cómo disminuciones en el infarto agudo de miocardio de casi el 68%, en la enfermedad cerebrovascular e incluso en la enfermedad renal avanzada o en la falla renal. Pero probablemente aquí es donde menos impacto hemos tenido, con reducciones de solo un 28%, pero claramente vemos que con la llegada del cuidado integral y el monitoreo de la diabetes y el tratamiento a partir de la hemoglobina glicosilada, logramos mejorar los desenlaces clínicos en nuestros pacientes. Y es que aquí tenemos que hacer referencia a ese famoso estudio que se publicó en el año 2008, que es el estudio Steno 2, que evaluó el impacto que tiene la intervención multifactorial en el paciente con enfermedad renal diabética, donde comparó dos estrategias de tratamiento, la estrategia convencional con la estrategia intensiva. Llámese o considérese esta estrategia intensiva como el control adecuado de la presión arterial, del peso, de los lípidos. Y vemos que cuando se compara en el tiempo estas dos estrategias, vean ustedes cómo el intensificar a los pacientes con una intervención multifactorial reduce el riesgo de desarrollo y progresión de la enfermedad renal diabética, con reducciones en el riesgo relativo de un 56%. Por lo que desde ese momento, en el 2008, se establece como un pilar fundamental de tratamiento en el paciente con enfermedad renal diabética la intervención multifactorial. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar un poquito de las consideraciones dietarias en el paciente con enfermedad renal. Y algo de lo que se habla mucho en las guías es con respecto al consumo de sodio o de sal. Y hoy sabemos que la ingesta elevada de sodio en la enfermedad renal crónica está asociada a un incremento en la presión arterial por mecanismos dados como la sobrecarga de fluidos, una mayor activación intrarrenal del sistema renina-angiotensina, por supuesto con mayor producción y efectos biológicos de la angiotensina 2, que recordemos que es un potente vasoconstricción y es una sustancia vasculotóxica, activación del sistema nervioso central, disfunción endotelial. Todo esto va a llevar a aumento de las resistencias vasculares sistémicas con hipertensión, lo cual impone una carga de trabajo extra al corazón, lo que generará
en el contexto de ese incremento de la poscarga, hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual es un factor de riesgo cardiovascular e incrementa la probabilidad de que el paciente muera de eventos cardiovasculares. Tal vez uno de los estudios más representativos que nos demostró estos beneficios de restringir la sal en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión es el estudio Low Salt CKD. Este estudio comparó dos estrategias. Los pacientes fueron sometidos durante diferentes periodos a exposición elevada en sal y luego a una exposición baja en sal. Y vemos que aquellos pacientes que durante ese periodo que recibieron una restricción de sodio, vean ustedes cómo se demostró o se documentó una reducción de las presiones arteriales sistólicas. Asimismo, se evaluó el impacto que tenía esa ingesta de sodio en la alimentación con respecto a la excreción de proteínas en orina por distintos métodos, evaluando la relación proteína-creatinina o evaluando la relación albúmina-creatinina en orina aislada. Y vean ustedes cómo durante esos periodos bajos en sal definitivamente hubo una reducción en la eliminación de proteínas en orina, de tal manera que hoy por hoy hay un consenso en las diferentes guías donde se recomienda que los pacientes con enfermedad renal crónica, sean o no hipertensos, deben recibir una restricción de sodio, tratando de que ese punto de corte no sea mayor de 90 o 100 milimoles en 24 horas. Por ahora no tenemos evidencia de que la restricción de sal impacte en desenlaces clínicos de falla renal. Digamos que esa evidencia no la tenemos, pero sí sabemos que mejora algunos desenlaces subrogados como la proteinuria y obviamente mejora o tiene efectos benéficos sobre la presión arterial. Otra de las facetas en la dieta de la que se habla de manera constante en las guías de manejo tiene que ver con la ingesta de proteínas en el paciente con enfermedad renal. Y hay mucha información observacional, modelos preclínicos incluso, que han relacionado las dietas elevadas en proteínas con cambios hemodinámicos a nivel del glomérulo. Y estas dietas elevadas inducen vasodilatación de la arteriola eferente y vasoconstricción de la arteriola eferente, lo cual llevará a un incremento en las presiones intraglomerulares, lo cual estará en relación con un estado de hiperfiltración, con activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal, expansión mesangial con mayor regulación y sobreexpresión del factor de crecimiento transformante beta, lo cual llevará a fibrosis. Hay un incremento en la activación del receptor de productos avanzados de la glicosilación, lo cual está asociado a un aumento en la apoptosis, inflamación y fibrosis. Y por supuesto que esto, de manera plausible y lógica, supone un mayor riesgo de enfermedad renal en aquellos pacientes que están expuestos a dietas altas en proteínas. Y cuando nosotros miramos los distintos patrones de dieta, hoy estamos hablando de patrones dietarios, podemos ver distintas opciones de patrones dietarios que le podemos ofrecer a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. Tenemos, digamos, esos patrones pudiéramos clasificarlos en base a la cantidad de proteínas que contienen, desde dietas normoproteicas a dietas bajas en proteínas. En la parte superior vean ustedes todos los patrones y los distintos ejemplos de estas dietas normoproteicas. A medida que avanzamos hacia la derecha, incrementa el contenido de comida o alimentos de origen animal. Entonces tenemos las dietas 100% vegetales, donde el paciente no recibe alimentos de origen animal. Tenemos las dietas, digamos, vegetarianas que permiten algún alimento de origen animal, como la dieta lacto-ovo-vegetariana, que el paciente, su principal fuente de alimentación son los productos basados en planta, pero se permiten lácteos y huevos. La pesco-vegetariana, donde se permite el pescado, y tenemos las dietas mixtas, o las que algunos llaman dietas flexitarian, donde, digamos, hay ecuanimidad en cuanto a la fuente de estos alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Aquí tenemos las dietas mediterráneas que han demostrado beneficios cardiovasculares, la dieta DASH, muy conocida por todos ustedes, con beneficios en el paciente con hipertensión. Y por supuesto tenemos las dietas ketogénicas y las dietas occidentales, que están basadas prácticamente en productos de origen animal. Y tenemos las dietas con restricción de proteínas, donde igualmente hablamos de dietas veganas o vegetarianas, las dietas mixtas, que permiten
algún consumo de proteínas de origen animal y, por supuesto, las dietas flexitarian que también involucran, digamos, baja aporte de proteínas de origen animal como las dietas PLADOS. Cuando nosotros miramos qué recomiendan las guías con respecto a eso, es un tema que genera mucha controversia, realmente. Esta es la última publicación de la guía KDOQI del año 2020, donde ellos recomiendan una dieta baja en proteínas, entre 0.5 y 0.6, para retardar la progresión. Es una recomendación realmente con una evidencia buena, 1A, eso es lo que ellos, digamos, plantean en su guía. Sin embargo, vemos que para pacientes con diabetes, donde realmente la evidencia no es tan robusta, ellos, como opinión de expertos, sugieren que las restricciones sean menos intensas y recomiendan o sugieren una ingesta de proteína entre 0,6 y 8 gramos kilo por día. En el paciente no diabético se recomiendan en algunas guías restricciones muy intensas de proteína entre 0,2 y 0,4, lo cual debe estar suplementada por cetoanálogos para cumplir ese target de 0.5 a 0.6 que se recomienda en términos generales para el paciente con enfermedad renal crónica. En síntesis, no hay evidencia sólida que restringir al paciente de proteínas retarde la progresión de la enfermedad renal. Esa evidencia no la hay. Sin embargo, sí sabemos que restringir al paciente de proteínas se traduce en ciertos beneficios clínicos, como una menor carga de ácidos para el paciente, un mayor, digamos, nivel de bicarbonato, lo cual se puede traducir en beneficios clínicos del paciente. Y tal vez por eso haya tanta controversia en las guías, sobre todo porque los estudios con un mayor rigor metodológico, los ensayos clínicos, no lograron demostrar que restringir al paciente de proteínas impacte en desenlaces clínicos importantes, como por ejemplo este ensayo clínico que evaluó la baja ingesta de proteínas versus una ingesta moderada y evaluó el impacto que tenían sobre la supervivencia, y vean ustedes que no hubo diferencia. Lo mismo en el tiempo de vida libre de diálisis, no hubo diferencia, y tal vez uno de los estudios clínicos de mayor rigor metodológico y que incluyó un mayor número de pacientes el estudio NDRD, y vean ustedes que al comparar las dietas bajas en proteínas con las dietas muy bajas en proteínas suplementadas con ketoanálogos, no logró impactar en desenlaces clínicos como enfermedad renal terminal o muerte, vean, con una P estadísticamente no significativa. Por eso, probablemente el bajo nivel de evidencia con que las guías recomiendan hoy por hoy la restricción de proteína, y es un tema que todavía a la fecha de hoy sigue generando mucha controversia. Si nosotros hacemos una línea de tiempo y vemos los diferentes targets de proteínas, de consumo de proteínas que recomiendan las distintas guías, vean que los puntos de corte varían según las diferentes guías que se han publicado, y esto tiene que ver con los estudios sobre los cuales se han basado estas guías para recomendar cuál es la ingesta ideal de proteínas del paciente, y tiene que ver con toda esta evidencia heterogénea, mixta que hay, donde realmente no se ha logrado demostrar de manera contundente que restringir al paciente de proteínas retarde la progresión, sumado al hecho de que el paciente con enfermedad renal es un paciente proclive a la sarcopenia, al desgaste proteico energético, y muchas veces tendremos que ser muy cuidadosos con eso. Y el último draft de la guía KDIGO de la enfermedad renal crónica que se liberó el año pasado en el Congreso Europeo en Italia, donde todavía no ha sido publicada de manera oficial, ellos, miren ustedes, que sugieren mantener una ingesta de proteína de 0,8 gramos kilo día en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5, pero vean ustedes el nivel de evidencia 2C. Entre otras cosas, el hecho de que sea una recomendación 2 significa que en realidad no es una recomendación, es una sugerencia. Cuando el nivel de evidencia es 1, aquí se habla de recomendación. Entonces, ellos aquí sugieren básicamente por el bajo nivel. Y como punto de buena práctica recomiendan no restringir la ingesta de proteínas en adultos con sarcopenia, caquexia o condiciones que resulten en desnutrición. Y además, sugieren que se deben evitar dietas altas en proteínas, mayor a 1.3
gramos kilo día en adultos con enfermedad renal crónica por el riesgo de progresión. Entonces, en esos pacientes que identificamos sarcopénicos con caquexia, se debe recomendar o sugerir una ingesta de proteínas normal de entre 0,8 inclusive a 1 gramo kilo día. Para el paciente que está en diálisis, se libera el aporte proteico a 1,2 gramos kilo día. Y con respecto al control metabólico de la diabetes, bueno, ya veíamos en una de las primeras diapositivas cómo desde la llegada de la hemoglobina glicosilada a la aproximación diagnóstica y de manejo y de control del paciente diabético, se logró reducir de manera ostensible todas las complicaciones de la diabetes en términos generales. Y las guías promueven un control adecuado de la hemoglobina glicosilada en el paciente con enfermedad renal. Sin embargo, estos objetivos terapéuticos de hemoglobina glicosilada se deben individualizar. Y en eso hay consenso entre las diferentes guías. La guía CADIGO del 2022 hace recomendaciones en este sentido. La guía colombiana de enfermedad renal diabética, que a propósito está bajo actualización y de la cual hago parte del grupo desarrollador, estamos en consonancia con ese hecho de que debemos individualizar para aquellos individuos que tienen enfermedad avanzada, que tienen muchos años de diabetes, que tienen muchas complicaciones y que tienen una esperanza de vida corta, seremos un poco más laxos en ese control de la hemoglobina glicosilada. Por el contrario, para los individuos jóvenes de reciente diagnóstico con expectativa de vida larga, seremos un poco más intensos. Con respecto al manejo de la hipertensión arterial, sabemos que la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica son dos condiciones que muy frecuentemente coexisten en un mismo paciente, y probablemente es porque el paciente con enfermedad renal crónica tiene ciertos mecanismos fisiopatológicos que se presentan y que hacen que este paciente sea más proclive a desarrollar hipertensión arterial. ¿Cuáles mecanismos están involucrados? El aumento del tono simpático, el incremento en la sensibilidad a la sal. Hay estudios de fisiología que demuestran que el impacto que tiene el consumo de sal en la dieta es diferente según el paciente tenga o no enfermedad renal. Aquellos pacientes con función renal normal, probablemente el consumo de sal no tenga tanto impacto en la elevación de las cifras tensionales como sí los tiene el paciente con enfermedad renal, de tal manera que el paciente con enfermedad renal es sensible a la sal. Por supuesto, la sobreexpresión del sistema renina-angiotensina, la disfunción endotelial y la rigidez, todos estos son fenómenos que conllevan a un mayor riesgo de hipertensión. Y dentro de ese abordaje diagnóstico y terapéutico de la hipertensión, las guías tienen acuerdo de que el método ideal para diagnosticar y para seguir la hipertensión en el paciente con enfermedad renal crónica y en población general es el monitoreo ambulatorio, el MAPA. Esto nos permitirá distinguir entre 4 fenotipos diferentes. El paciente que está normotenso, es decir, tiene la presión normal en casa y en el consultorio, y eso le vamos a llamar el grupo de referencia. Tenemos el paciente con hipertensión de bata blanca, que es el paciente que tiene la presión alta en el consultorio, pero su monitoreo ambulatorio en las 24 horas es normal. Fíjense que este paciente ya tiene una probabilidad o un hazard ratio de 1.7 de morirse de cualquier causa en relación a ese grupo de referencia. Tenemos el paciente con hipertensión sostenida, que es el que tiene la presión permanentemente alta, tanto en la consulta como en la casa. Ese paciente, mira, que tiene un riesgo incluso muy similar al paciente con bata blanca, 1.8 veces una mayor probabilidad de morirse de cualquier causa. Y por supuesto tenemos el paciente con hipertensión enmascarada, que, ojo, se presenta entre un 30-20% de los pacientes con enfermedad renal crónica, y esto hay que buscarlo, y es ese paciente que tiene presiones arteriales normales en el consultorio, pero en la casa está hipertenso. Este es el paciente que probablemente tiene mayor riesgo de morirse, y es por eso que sabemos y le damos más valor a la presión que tiene el paciente en casa que a las presiones que nosotros registramos en el consultorio. Y si nosotros hacemos una línea de tiempo viendo las distintas recomendaciones de las guías con respecto a cuál es ese nivel target, vean ustedes cómo las guías han emitido recomendaciones disímiles, heterogéneas, sobre cuál es el valor objetivo ideal para el control de la presión arterial en el paciente con enfermedad renal crónica. Y esto tiene que ver, sobre todo, y pasa algo muy similar a lo que sucede con la restricción de proteínas, ¿verdad? Tiene que ver con los estudios
en los cuales estas guías se basaron para emitir sus recomendaciones. Si nosotros miramos esta línea de tiempo de los estudios más relevantes que han evaluado desenlaces clínicos con respecto a la hipertensión en enfermedad renal crónica, vemos que hay en estudios, aquí en color verde están aquellos estudios que evaluaron el impacto de distintos objetivos de presión arterial en términos de renoprotección. A eso le vamos a llamar color verde. Y lo que ustedes ven en color rojo son los estudios que evaluaron el impacto clínico de dos objetivos distintos de presión arterial en términos de cardioprotección. Y esto es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta a la hora de definir nuestros objetivos, el beneficio de bajar la presión en términos de cardio-renoprotección. Y en términos de renoprotección, el primer estudio que quiero destacar es el NDRD, el mismo estudio de la dieta que les mencioné. También tuvo un análisis del impacto de dos targets distintos de presión arterial, comparó presiones medias de 92 versus 107 en pacientes que tenían tasas de filtraciones entre 13 y 55 y encontró que solo había un beneficio en términos de enlentecer la pérdida de función renal en aquellos que tienen más de 1 gramo de proteína. Esos mismos resultados se vieron unos años más tarde en el estudio ASK, que documentó que aquellos pacientes que eran intensificados a un mayor control de la presión arterial, se veía un beneficio solo en aquellos que tenían una proteinuria mayor a 1 gramo. De aquí esta recomendación diferencial de que los pacientes que tienen más de 1 gramo de proteínas en orina se busquen objetivos más intensos, como por ejemplo menos de 130-80 y probablemente menos de 140-90 en aquellos normoproteinúricos. De aquí es esa recomendación diferencial. Y en términos de cardioprotección tenemos el ACORD, que nos demostró que intensificar no mejoraba la muerte de origen cardiovascular, pero aquellos pacientes que se intensificaron sí tuvieron una menor rata de stroke, que es un desenlace clínicamente importante. Y en el 2015 se publicó un estudio muy conocido por todos ustedes, el estudio SPRINT, que no incluyó pacientes diabéticos y que demostró que aquellos pacientes que se llevaban a presiones menores a 120 tenían menor probabilidad de desenlaces cardiovasculares, un análisis de subgrupo donde se evaluó estos beneficios en pacientes con enfermedad renal, más de 2.000 pacientes que tenían criterios de enfermedad renal, esos mismos beneficios cardiovasculares permanecían y fueron consistentes en la población con enfermedad renal. Y es por esto que la última guía acá digo de hipertensión arterial recomienda un target de presión arterial menor de 120-80 por los beneficios en términos cardiovasculares. Ojo, el estudio SPRING, aquí se los quiero mostrar, no demostró que intensificar el control de la presión por debajo de 120 produzca beneficios en términos renales. No enlenteció la progresión del daño renal. Sí se tradujo en beneficios cardiovasculares. De hecho, aquellos pacientes que se intensificaron tuvieron mayores episodios de injuria renal aguda, de falla renal, de hipotensión y de síncope. De hecho, la última guía de hipertensión europea recomienda puntualmente en contra de llevar la presión arterial por debajo de 120 en pacientes con enfermedad renal. Y vean ustedes que la recomendación de ellos es que en términos generales, con un muy buen nivel de evidencia 1A, recomiendan que el target debe ser menor de 140-90. Vean ustedes que hay controversia con respecto a los objetivos de presión arterial. El mensaje que les quiero dejar al final es que debemos individualizar. Probablemente un individuo joven que tiene proteinuria, que es de alto riesgo de progresión, deberíamos ser un poco más estrictos en el control de la presión. Por el contrario, un individuo con expectativa de vida corta, octogenario, con mayor riesgo de hipotensión, deberíamos ser un poco más laxos. El draft de la guía acá digo, de enfermedad renal crónica del 2023 sugiere, miren ustedes, sugieren, no recomiendan, sugieren que los pacientes se les busque un objetivo menor a 120. Con esto habrá que tener mucho cuidado porque se considera un punto de buena práctica objetivos menos intensos en personas con fragilidad, alto riesgo de caída, expectativa de vida media corta e hipotensión postural sintomática. Entonces aquí habrá que individualizar siempre. Con respecto al manejo de los lípidos, este es un tema que también genera mucha controversia y probablemente los nefrólogos hemos estado
digamos, un poco apartado de esas recomendaciones generales que tienen las últimas guías, donde recomiendan que se debe ser muy intenso, muy agresivo en la disminución de los niveles de LDL. Sin embargo, cuando nosotros miramos al paciente con enfermedad renal crónica, se comporta de una manera un poco diferente a la población general. Primero, en la población general está documentada desde hace mucho tiempo esa asociación entre los niveles de LDL y la probabilidad de que la persona presente eventos cardiovasculares. Esta asociación no se ha demostrado tan fuerte en el paciente con enfermedad renal. De hecho, la elevación del LDL no es el hallazgo más frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica. El hallazgo más frecuente en cuanto a dislipidemia se refiere en pacientes con enfermedad renal crónica es la hipertrigliceridemia, seguida de la disminución de los niveles de HDL y también las alteraciones en la maduración, de tal manera que el paciente con enfermedad renal crónica tiene un HDL disfuncional y ese mecanismo de transporte reverso, es decir, de transportar el colesterol desde los vasos sanguíneos hasta el hígado para su metabolismo, está alterado. Y es por eso que este paciente tiene una mayor probabilidad de aterogénesis. Y cuando vemos nosotros qué pasa con el LDL, tenemos hallazgos variables. El paciente puede tener niveles normales de LDL o elevados incluso, pero parece ser que lo más importante en el paciente con enfermedad renal crónica tiene que ver con las modificaciones estructurales de la molécula. Usualmente predominan moléculas pequeñas, densas, con un mayor potencial de oxidación y que tienen la capacidad de depositarse en la íntima de los vasos y esto le confiere el mayor poder aterogénico. Entonces vemos nosotros cuando hacemos también una línea de tiempo, ven que las recomendaciones han variado un poco con respecto que algunas guías recomiendan buscar niveles target de LDL, mientras que otras no recomiendan target, y también hay algunas diferencias en cuanto a las edades para recomendar el inicio de la estatina en prevención primaria. Hay consenso en que el paciente que está en diálisis y no viene recibiendo estatina, no se le debería iniciar una estatina por la falta de evidencia que hay en esta población en términos de prevención primaria. En el paciente que está en prevención secundaria, por supuesto, sí tiene la indicación, y en el que está en prevención primaria, que viene tomando la estatina, al ingreso a diálisis se le deja, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo a medida que la severidad del daño renal incrementa, el beneficio que se obtiene de disminuir el LDL con una estatina va disminuyendo hasta perderse prácticamente en el paciente en estadio 5, y es por eso que el paciente en diálisis naif que no tiene estatina, no hay una evidencia que respalde su inicio precisamente por lo que hemos visto en los estudios clínicos. Las guías que dicen que en el paciente con enfermedad renal crónica mayor de 50 años se recomienda una estatina por todos los beneficios cardiovasculares que se obtuvieron del estudio SHARP, que probablemente es el estudio que dejó la mayor evidencia en el paciente con enfermedad renal crónica. Para pacientes entre 18 y 49 años en prevención primaria que tienen enfermedad, en prevención secundaria, perdón, que tienen enfermedad coronaria conocida, aquí hablamos de prevención secundaria, o en el paciente diabético, también deberían recibir una estatina. En cuanto a las intervenciones farmacológicas modificadoras de la enfermedad, realmente en esto hemos avanzado mucho y duramos muchos años donde no encontramos nuevas estrategias que nos ayudaran digamos, enlentecer el desarrollo de la progresión del daño renal. Hoy sabemos que la intervención multifactorial es un pilar fundamental donde la terapia de primera línea se debe considerar un inhibidor SGLT2 por todas esas bondades que han demostrado en sus estudios. La metformina en pacientes que tienen más de 30 mililitros minutos sigue siendo una terapia de primera línea. Por supuesto, el bloqueo RAS, que hace más de 3 décadas se implementó como un estándar de manejo, pero ya empezamos a hablar de nuevas estrategias farmacológicas como el antagonismo del receptor de mineralocorticoides con finerenona, que es el único que está aprobado hoy por hoy por la FDA y la EMA para protección cardiovascular y renal en aquellos pacientes que ya teniendo terapia de primera línea aún tienen albuminuria residual, definida esta como más de 30 miligramos por gramo. Y la ADA ya ha adoptado esas recomendaciones en su última publicación del 2024, que ya se había publicado hace 2 años en la guía CADIGO con respecto al manejo multifactorial. Y miren ustedes que recordando y haciendo remembranzas de lo que es el bloqueo RAS, vemos que estos estudios pivotales, el RENAL, el IDNT, demostraron
que darle o bloquearles el sistema renina-angiotensina al paciente con enfermedad renal crónica en el contexto de diabetes reducía el riesgo relativo de progresión de la nefropatía, ¿verdad? Y fue un avance sumamente importante, pero vimos que el riesgo persistente de progresión fue muy elevado, 32.6 en el IDNT y 43% en el renal. De estos pacientes presentaron el desenlace renal compuesto de doblaje de creatinina, falla renal o muerte de causa renal, de tal manera que había una necesidad no satisfecha y se inició la búsqueda de nuevas intervenciones farmacológicas que lograran mitigar este riesgo de progresión. Es cuando aparecen en escena los inhibidores SGLT2. Los primeros estudios que conocimos fueron los estudios de seguridad cardiovascular que demostraron beneficios renales en términos de objetivos o endpoint secundario, y esto pavimentó una línea para la llegada de los estudios con objetivos renales primarios en población con enfermedad renal crónica, que llegaron a corroborar esas hipótesis que se habían planteado en los estudios de seguridad cardiovascular. Y por primera vez en el año 2019, con la publicación del CREDENS, canaglifosina se recomienda como un pilar de manejo para la enfermedad renal diabética, y este es precisamente un modelo de proyección utilizando los criterios del CREDENS, los criterios CREDENS-Line, que fueron pacientes con una edad promedio de 63 años y una tasa de filtración de 56. Miren ustedes que al evaluar en el tiempo, partiendo de esta tasa de filtración de 56, aquellos pacientes que solo le damos bloqueo RAS, miren cómo la tasa de caída por año o el slow de la tasa de filtración es de 4 a 6 mililitros minuto año. Eso quiere decir que en 10 años ese paciente estará en una falla renal. Pero cuando nosotros a ese paciente le agregamos canaglifosina, y este es un modelo predictivo con canaglifosina, vean ustedes cómo se horizontaliza ese slow de la tasa de filtración y pasa de 4 a 6 mililitros minutos por año a 1.8 mililitros minutos por año, de tal manera que ese paciente se tarda 25 años en alcanzar la falla renal, es decir, le estamos dando 15 años libres de falla renal, por lo que los inhibidores SGLT2 hoy por hoy son reconocidos como un pilar de manejo para el paciente, y las guías así lo avalan, donde tenemos que el primer pilar es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el segundo pilar es el inhibidor SGLT2, los cuales están respaldados por la evidencia clínica que hay tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos con enfermedad renal. Sin embargo, a pesar de que vimos una sustancial reducción en el riesgo de progresión de falla renal, vimos que seguía existiendo un riesgo de progresión. En promedio, entre un 10 y un 12% de los pacientes que recibieron la terapia combinada de un bloqueante del RAS más un inhibidor SGLT2, llámese cana, llámese DAPA o llámese empaglifosina, presentaron el desenlace renal compuesto, es decir, progresaron. Y esto nos hace pensar de que posiblemente existen vías fisiopatológicas que están presentes en el paciente que recibe esta terapia combinada y que no están siendo gestionadas ni por el bloqueo RAS ni por el inhibidor SGLT2. Y probablemente una de esas vías que puede estar relacionada con la progresión del daño renal tenga que ver con los fenómenos de inflamación. Y este es un campo muy activo aquí, algunas algunas publicaciones en las cuales he tenido oportunidad de participar, donde hemos resaltado esa importancia de la inflamación, de tal manera que hoy por hoy no hablamos solo de dos ejes fisiopatológicos como son el eje metabólico y el eje hemodinámico, sino que hablamos de un tercer eje que tiene que ver con el componente inflamatorio y que está fuertemente relacionado con la sobreexpresión y actividad del receptor de mineralocorticoides. Y en ese sentido, Finerenone es el único, como mencionaba, que tiene aprobación tanto por la FDA como por la EMA para protección de órganos, y cuenta con un muy bonito programa de estudios clínicos, tanto fase 2 como fase 3. Este programa fase 3 incluyó dos estudios en espejo, el Fígaro y el Fidelio. El último de ellos incluyó pacientes con enfermedad renal avanzada y, por supuesto, evaluó desenlaces renales primarios con un desenlace cardiovascular secundario. Y el estudio Fígaro
fue un estudio que se llevó en pacientes con enfermedad renal crónica en etapas tempranas e invirtió los objetivos que se evaluaron en el Fidelio, donde el desenlace cardiovascular compuesto se evaluó como desenlace primario y el renal como desenlace secundario. De tal manera que este análisis agrupado de estos dos estudios se hizo en el programa Fidelity, que utilizó información individual del paciente y la agrupó para permitirnos sacar conclusiones mucho más robustas que las que pudiéramos sacar analizando cada uno de estos dos estudios de manera individual. Entonces, de tal manera que más de 13,000 pacientes aportan información y se comprueba que finerenone tiene beneficios cardiorrenales en estos más de 13,000 pacientes diabéticos, con 14% de reducción en el riesgo relativo del desenlace cardiovascular compuesto y 23% en el desenlace renal compuesto. Y si nosotros hacemos una línea de tiempo con respecto a lo que ha pasado con finerenone, la evolución que tenemos, vemos que desde el 2012 se describió la molécula que tenía propiedades muy potentes y era muy selectivo para bloquear el receptor de mineralocorticoides con su estructura no esteroidea. Esto dio pie a la llegada de los estudios fase 2 que les mencioné, los RTAs, posteriormente los estudios fase 3 que ya mencionamos. En el 2020 se publica Fidelio, un año más tarde Fígaro. En el 2022 se hizo el metaanálisis de estos dos estudios, que es el Fidelity, y en el año 2023 ya las guías se actualizan e incorporan a finerenone como una estrategia farmacológica para disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales en el paciente diabético. Guías como la ADA, guías como la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y las guías CADIGO reconocen esa evidencia y ese rol que tiene finerenone en la protección de órganos en el paciente diabético. De tal manera que ya hoy hablamos de un tercer pilar de manejo. A esos dos pilares que ya habíamos mencionado, como son el inhibidor del sistema renina-angiotensina y el inhibidor SGLT2, se une un tercer pilar que es finerenone, que actualmente es el único que se encuentra aprobado y con evidencia de protección de órganos. Hay otros antagonistas selectivos no esteroideos como hexacerenones que tienen aprobación en Japón para el manejo de la hipertensión arterial, pero no así para la protección de órganos. El único actualmente aprobado es finerenone. Y yo creo que esta diapositiva resume toda la evidencia que tiene finerenone y las recomendaciones de las distintas guías, donde hoy por hoy es considerado un pilar de manejo, no solo para disminuir la probabilidad de eventos cardiovasculares, que sigue siendo la principal causa de mortalidad en el paciente con enfermedad renal diabética, sino también como estrategia de intervención para enlentecer la progresión del daño renal. Y finalmente, quiero hablar un poco de la implementación y el acceso a estas guías de práctica clínica. Miren, cuando nosotros evaluamos información del mundo real, y esta es información del registro Cure-CKD, más de 600,000 pacientes, donde vean ustedes como una terapia como el bloqueo RAS, que hace más de 2 décadas, casi 30 años, demostró esos beneficios. Vean ustedes cómo solo un 21% de pacientes con enfermedad renal crónica en este registro recibe una terapia de alto impacto. Incluso llama poderosamente la atención que la formulación de antiinflamatorios no esteroideos es mayor que la del bloqueo RAS, moléculas que están formalmente contraindicadas en el paciente con enfermedad renal. Entonces, esto nos habla de la baja adherencia y el poco reconocimiento y el poco impacto que han tenido los estudios clínicos en la práctica clínica diaria del mundo real. Si nosotros aquí miramos los inhibidores SGLT2, solo el 0.1% de esta corte lo recibió, pero bueno, si nosotros miramos el año de publicación de este estudio, el año 2019, recién la FDA aprobaba a los inhibidores SGLT2, entonces hubo, digamos, un marco de tiempo muy corto entre la extracción de esta información y la actualización de guías. Pero este es un estudio mucho más reciente. Este es un estudio de este año, donde se evaluó precisamente la implementación de guías de enfermedad renal crónica, tomando en consideración el uso de inhibidores SGLT2
en médicos de atención primaria en el Reino Unido a través de un estudio de corte transversal. Este fue un estudio muy interesante porque tuvo una muestra grande, más de 500.000 pacientes, y ellos evaluaron la indicación de inhibidores SGLT2 que tenían los pacientes según 4 guías clínicas: las guías NICE, las guías del Reino Unido, las guías ADA y las guías CADIJO. Entonces, cuando nosotros miramos la proporción de pacientes que tenían una indicación para inhibidores SGLT2, vean ustedes que el 26.7% de la población entera total de pacientes con enfermedad renal crónica tenía indicación para recibir un inhibidor SGLT2. Ahora bien, cuando se subdividieron o se subdividió esa población en la cohorte que tenía adicionalmente diabetes y la cohorte que no tenía diabetes, miren cómo en aquellos pacientes diabéticos el 62.8% de los pacientes tenía indicación para recibir un inhibidor SGLT2 y 9.14% en aquellos que no eran diabéticos. Ahora, cuando nosotros analizamos este 26.7% acá, poco más de 138.000 pacientes que tenían indicación para un inhibidor SGLT2, de esos pacientes solo el 16.9% lo recibió. Es decir, de ese 100% global que tenía una indicación para recibir un inhibidor SGLT2, solo el 16% lo recibió. Y cuando miramos la corte de pacientes con diabetes en adición a la enfermedad renal, es decir, la comorbilidad, que el 62.8% de la población lo tenía, de ese 100% que tenían indicación, solo un 22% lo recibió. Y en la corte de enfermedad renal sin diabetes, solo el 0.1%. Entonces miren ustedes que parece ser y da la sensación de que la historia del bloqueo RAS se está repitiendo nuevamente con los inhibidores SGLT2, a pesar de la evidencia robusta que hoy día tenemos con los inhibidores SGLT2. Son intervenciones subutilizadas. Alguien dirá, bueno, puede estar pasando lo mismo, es un estudio del 2024, probablemente el marco de tiempo sea muy corto entre los estudios y la actualización de la guía. Bueno, esperemos a ver qué pasa, pero por ahora tendríamos que decir que la cosa no va pintando muy bien. Y cuando nosotros analizamos cuáles fueron las razones por las cuales los pacientes no fueron considerados candidatos a recibir un inhibidor SGLT2 en esa corte, según los criterios de las distintas guías, las NICE, las ADA-CADIGO y las guías de práctica clínica del Reino Unido y las guías NICE, vemos que probablemente la mayor razón para no prescribir un inhibidor SGLT2 fue el no uso del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que estos estudios de los inhibidores SGLT2 en su mayoría los pacientes tenían bloqueantes del sistema renina en dosis máximas toleradas y las fallas en la determinación de la albuminuria. Esto quiere decir que probablemente el no buscar enfermedad renal, el no tamizar la albúmina en un paciente diabético, en un paciente con enfermedad renal, en un paciente con hipertensión, probablemente estás infradiagnosticando la enfermedad renal y esto explica un poco el subregistro que hay de enfermedad renal crónica en muchos de nuestros países y esto también le quita la posibilidad al paciente de que reciba terapias de alto impacto, no solo cardiovascular, sino renal. De tal manera que se requieren unas estrategias para vencer estas barreras de acceso que tienen los pacientes a las terapias de alto impacto que modifican la historia natural de la enfermedad. Este es un documento que les quiero recomendar bien interesante, que fue publicado el año pasado por un grupo de nefrólogos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, donde nos hablan, digamos, de puntos que debemos nosotros reforzar en nuestra región para fortalecer esas recomendaciones y la adopción de las diferentes estrategias que nos recomiendan las guías de práctica clínica. Y los puntos a fortalecer tienen que ver con la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad renal. Tenemos que buscar enfermedad renal, tenemos que fortalecer la detección y la prevención a través de programas, establecer o formular guías clínicas en nuestro medio, lograr que la enfermedad renal crónica sea incluida en las políticas públicas de salud. Y uno de los objetivos que tenemos nosotros desde la comisión directiva del SLAN
y estamos trabajando con la OPS, es que a la enfermedad renal crónica se le reconozca como un programa y no como una condición, simplemente como una enfermedad, que se le reconozca como un programa. Al nosotros lograr que la enfermedad renal crónica se le dé el estatus de programa, probablemente va a recibir de manera automática una mayor cantidad de recursos, lo cual va a fortalecer todos estos o todas estas estrategias que les acabo de mencionar. Y en todas estas estrategias, ustedes como médicos de cuidado primario tienen un rol sumamente fundamental, porque son los médicos de primer contacto los que identifican al paciente, los que lo tamizan. Y aquí, en este sentido, la industria también juega un rol muy importante con eventos como este, la educación continua, que permite formar nuestros médicos de cuidado primario para que identifiquen a esa población vulnerable de desarrollar enfermedad renal crónica, remitir de manera oportuna al nefrólogo. Y hoy sabemos que aquellos pacientes que se remiten de manera oportuna evolucionan de una mejor manera que aquellos pacientes que llegan tarde al nefrólogo. Las estrategias de nefroprotección van perdiendo su impacto benéfico a medida que se ofrecen de manera tardía. De tal manera que estas son las estrategias que nosotros debemos implementar para fortalecer nuestros programas, consolidar registros epidemiológicos locales. Hay subregistros, tenemos que mejorar nuestros registros. Es importante el diagnóstico temprano para ofrecer estrategias multifactoriales, nuestros tres pilares, ofrecerlos de manera temprana, establecer políticas y programas, mejorar la ruta de atención de nuestros pacientes, implementar estudios de farmacoeconomía, por supuesto, implementar guías de práctica clínica y protocolo, pero estos tres tópicos son muy importantes: el diagnóstico temprano, los protocolos y optimizar las terapias innovadoras y cardio y renoprotectoras. Nosotros actualmente desde la SLAM estamos haciendo un documento de consenso sobre nuevas intervenciones que retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica diabética y no diabética, y cuáles son las implicaciones para nuestra región, para Latinoamérica. Es un grupo de nefrólogos de distintos países y bueno, estamos trabajando muy duro en esto y próximamente mostraremos resultados. Esta es mi última diapositiva. Por la atención prestada, muchas gracias y bueno, quedo atento a comentarios, preguntas.